Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto González Pedrosa. Les presento el tema de tesis Automatización de circuitos para modelar sistemas caóticos, modelo de Rosler y modelo de Chua. Los directores de este tema de tesis han sido el doctor Carlos Leopoldo Pando Lambruschini y la doctora María Montserrat Morín Castillo. Dentro de los objetivos tenemos objetivo general: estudiar, entender la dinámica no lineal y sincronizar al menos dos circuitos hipercaóticos de Chua para enmascarar señales básicas de la electrónica mediante un modelo de comunicación entre un sistema emisor y otro receptor. Como objetivos particulares tenemos seleccionar un modelo numérico del circuito de Chua, proponer un circuito electrónico para el modelo numérico seleccionado, observar el comportamiento caótico del modelo propuesto, implementar dos circuitos hipercaóticos con base en el modelo propuesto, enmascarar y recuperar al menos una señal básica de la electrónica y la publicación de los resultados. Como resumen, tenemos el siguiente esquema de comunicación, donde nos dice que tenemos el circuito emisor y el circuito receptor. Como circuito emisor tenemos a nuestra señal de entrada, el circuito hipercaótico que fungirá como maestro y un circuito electrónico de apoyo que en este caso es un amplificador operacional sumador. Posteriormente a la salida de este tenemos la señal enmascarada y para recibirla tenemos nuestro circuito receptor, el cual consta de un circuito electrónico de apoyo que en este caso es un restador. Dentro de nuestro circuito receptor se encuentra el segundo circuito hipercaótico fungiendo como esclavo y esto nos ayudará a que nosotros podamos recuperar nuestra señal de entrada. En esta diapositiva, el sistema de ecuaciones 1 nos presenta el modelo numérico no lineal del circuito de Chua y G de X es el comportamiento del diodo de Chua. Posteriormente, para que nosotros podamos proponer un circuito electrónico, partimos de los valores propuestos por Aligut et al. Para el parámetro alfa, beta y las pendientes normalizadas M sub 0 mayúscula y M mayúscula sub 1. El circuito electrónico correspondiente a nuestro modelo numérico es el que se muestra en la figura 3. Este circuito electrónico ha sido propuesto por Kennedy, donde podemos observar que el arreglo entre los dos amplificadores operacionales corresponde al comportamiento no lineal del diodo de Chua. En la diapositiva siguiente, las ecuaciones 4 y 5 nos muestra el valor de las pendientes para el comportamiento no lineal negativo en el diodo de Chua, donde nos dice que M minúscula sub 0 tiene un valor de menos 887 microsiemens, mientras que para M sub 1 minúscula presenta un valor de menos 510 microsiemens. Para que nosotros obtengamos los componentes electrónicos del circuito, retomamos el valor de los parámetros propuestos por Aligut et al. Y nosotros los convertimos al modelo circuital propuesto por Kennedy, donde hemos propuesto un valor para el capacitor 1 de 10 nanofaradios y este nos permite obtener el valor del capacitor 2 siendo de 156 nanofaradios. Con estos valores nosotros podemos obtener dos posibles valores para el resistor R, mientras que a partir de cada valor del resistor también es posible obtener un valor de inductancia para el inductor L. El cuadro 1 nos muestra los valores propuestos para nuestros componentes electrónicos. Podemos observar que tenemos el valor para el inductor de 11 milihenrios, para el capacitor 2 de 150 nanofaradios, que estos deben de ser valores comerciales, para el resistor R de 1.35 kiloohms y un valor de 10 nanofaradios para el capacitor 1. En la otra parte nosotros podemos observar el valor para los resistores presentes en el diodo de Chua. En esta diapositiva nosotros podemos observar en la figura 6 los valores para los componentes electrónicos ya implementados en el circuito en una simulación en LTSpice. Mediante la simulación electrónica en LTSpice nosotros podemos obtener el doble atractor caótico al graficar el voltaje en el nodo 1 contra el voltaje en el nodo 2, mientras que también podemos observar las dos pendientes negativas que generan el comportamiento no lineal del diodo de Chua.
Posteriormente, para que nosotros obtengamos el modelo matemático de nuestro circuito electrónico, es necesario medir las pendientes en el circuito electrónico M0 y M1, para que posteriormente nosotros podamos obtener sus correspondientes pendientes normalizadas y a partir de estas el parámetro alfa conserva un valor de 15, mientras que el valor para el parámetro beta ahora es de 24.8523. En la presente diapositiva, nosotros podemos corroborar que la similitud es bastante entre nuestro modelo numérico y nuestro modelo electrónico. En la figura 10, nosotros podemos observar las señales caóticas a partir del software LTSpice con condiciones iniciales de 1 mV para el voltaje 1 y para el voltaje 2, mientras que para la corriente en el inductor tenemos 1 mA. La figura A es el voltaje en 1, la figura B es el voltaje en 2 y la figura C es la corriente en el inductor. Esta diapositiva, la figura 12, nos muestra la implementación del circuito electrónico en físico. Mediante el osciloscopio nosotros podemos observar las señales caóticas provenientes de la figura A, el voltaje en 1, con una escala periódica en el osciloscopio en el rango de 1 volt, mientras que en el rango tenemos una escala periódica para la figura B de 200 mV, siendo esta señal la emitida por el voltaje en 2. La figura 15 nos muestra el doble scroll emitido por el circuito electrónico implementado en físico. Partiendo del circuito electrónico propuesto de Chua, ahora implementamos el circuito hipercaótico que se muestra en la figura 16, donde G1 es una conductancia negativa observándola en la figura A y sabemos que tiene un valor de 0.38 milisegundos observando la pendiente en la figura B. La figura 18 muestra el circuito hipercaótico ya implementado en el software LTSpice, donde el valor para sus componentes electrónicos se presentan en el cuadro 2. Para que nosotros podamos obtener su modelo numérico, nuevamente obtenemos el valor de las pendientes M0 y M1 en el diodo de Chua. Para la implementación del circuito hipercaótico en el modelo numérico, se obtienen el parámetro alfa 1, el parámetro alfa 2, el parámetro beta 1, el parámetro beta 2 y las pendientes normalizadas M mayúscula sub 0 y M mayúscula sub 1. Mediante LTSpice nosotros obtenemos los retratos de fase que se muestran en la figura 20. El modelo numérico nos permite la observación de las proyecciones tridimensionales como se muestra en la figura 22. La figura 23 muestra la implementación de dos circuitos hipercaóticos de Chua, donde las señales caóticas B1 y B2 para el primer circuito hipercaótico se muestran en la figura 24, originando estos dos voltajes el atractor caótico que se muestra en la figura 25. Los voltajes B1' y B2' obtenidos a partir del segundo circuito hipercaótico se muestran en la figura 26. Dichos voltajes hipercaóticos generan el doble atractor que se muestra en la figura 27, donde la frecuencia dominante para el voltaje 1 es de 1.2 kHz, mientras que la frecuencia dominante para el voltaje 2 es de 3.21 kHz. Se implementa la sincronización capacitiva entre estos dos circuitos hipercaóticos con un capacitor de 1 microfaradio. La figura 33 muestra la implementación física de la sincronización capacitiva entre ambos circuitos hipercaóticos. Al graficar el voltaje 2 contra el voltaje 2', se obtiene una pendiente de 45 grados que garantiza la sincronización capacitiva. Para enmascarar una señal se muestra el circuito electrónico en la figura 35 y en la figura 38 se muestra la interfaz compuesta por un oscilador, un generador de funciones y la fuente que alimenta los circuitos hipercaóticos, emisor y receptor. En la figura 40 se muestran las señales de entrada en color amarillo, la señal recuperada en color azul y la señal enmascarada en color morado. En la figura A tenemos una señal de entrada sinusoidal y en la figura B una señal de entrada triangular. La figura 41 muestra de igual manera la señal de entrada, la recuperada y en color verde podemos observar la señal de enmascaramiento. En la figura B nosotros observamos que hemos ampliado el periodo para poder observar un periodo de la señal triangular.